Grabando, eso ya. Doctor Acero, bienvenido a nuestro evento académico de hoy, 17 de febrero del 2022, con el tema Beneficios Tributarios, Ley 2155 del 2021, el cual tiene vencimiento ahorita el 31 de marzo del 2022. Bienvenido, doctor Acero. Tiene usted la palabra y el auditorio a su favor. Bueno, doctor Mariano, muchas gracias a todos los que están acá ya conectados a esta hora de la tarde. Bienvenidos y espero que en esta jornada podamos aclarar muchas de las inquietudes que se nos presentan y que al final del día lo que buscan es hacer más fácil ese proceso de cumplir con las obligaciones que tenemos, en especial ahora frente a estos beneficios de la ley de inversión. La unidad de gestión pensional y parafiscales, o determinadas más bien por la unidad de gestión pensional y parafiscales, pero que son obligaciones con el sistema de la protección social. Entonces, Fabio nos dice que no se escucha, pero no sé si me confirman. Pero no sé, doctora María Yanez, ¿usted sí me escucha? Perfecto. Le escuchamos perfectamente. Es que de pronto hay interferencias o algo en los lugares donde las personas se encuentran, o miren sus dispositivos, si están en el celular o algo, miren en la graduación del volumen. A veces tienen el volumen bajito. Lo digo porque me ha pasado a mí. Miren sus volúmenes en sus dispositivos y revisen allá. Perfecto, bueno. Entonces, en ese sentido, pues es importante, como les decía, tener claridad frente a estos beneficios que son limitados, están en el tiempo, ¿cierto? Están limitados en el tiempo y que son producto, pues, de ese proceso, esas funciones que tiene la unidad de gestión pensional y parafiscales, dentro de las que está el crear una sólida cultura del cumplimiento en el pago de las obligaciones. Eso no es un secreto, saben ustedes que desde hace muchos años nosotros venimos como administración adelantando todos esos procesos de determinación de obligaciones, tanto a empleadores como independientes, y determinando unas obligaciones a favor del sistema de seguridad social o el sistema de parafiscales, que se derivan de unos análisis de la información que ustedes entregan en el caso de los empleadores, y de los independientes, pues también la información que entregan, o incluso basados en el esquema de presunción de costos para quienes se les ha aplicado el mismo, pues hacer estos análisis de información con el objetivo de poder determinar si una obligación o si esas obligaciones que se tienen frente al sistema de la protección social se están haciendo de forma adecuada, completa y oportuna. Ese es nuestro principal objetivo, eso es lo que la ley, para lo que la ley nos creó, y esa ha sido la función que hemos venido cumpliendo a lo largo de estos más de 11 años que llevamos ya en operación y en actividad, adelantando esta labor tan importante. Por otra parte, pues bueno, ustedes bien saben que tenemos otras funciones. Una de ellas está relacionada con el reconocimiento de las obligaciones pensionales, y otra función que nos fue encomendada con ocasión de la emergencia sanitaria, que fue apoyar o acompañar todos los beneficios de la ley de inversión social, que lo que buscaban era estar básicamente apoyando al gobierno nacional en esa generación de recursos para que los empleadores pudieran mantener los puestos de trabajo y, en otros casos, o en la actualidad, incluso apoyar la generación de nuevo empleo. Entonces, pues esos son programas del gobierno nacional, programas que nosotros hemos venido acompañando a lo largo de estos 2 años, y que al final del día, pues vienen siendo una labor también muy importante para la unidad de gestión pensional y parafiscales. Pero el día de hoy lo que nos trae a este escenario, a este compartir de esta sesión, es hablarles un poco del proceso de determinación de obligaciones. Y arrancar desde ese proceso de determinación de obligaciones con el objetivo de llegar a esa posibilidad de acogernos a unos beneficios
para generar una reducción en los intereses y en las sanciones derivados de esos procesos. Pero la idea es que conozcamos cómo nacen estos procesos, cuál es el flujo de estos procesos, cuál es el impacto que tenemos frente al no realizar adecuadamente o no surtir adecuadamente las fases de estos procesos. Y pues el objetivo, como les decía, al final del día es que podamos aclarar esas inquietudes que se generan frente a la posibilidad de acogerse a unos beneficios. ¿Qué es lo que origina estos procesos de determinación de obligaciones? Pues el verificar que usted ha hecho los aportes al sistema de la protección social y parafiscales de forma adecuada, completa y oportuna. ¿Qué es adecuado? Adecuado es que usted cumpla con todos los marcos normativos que están establecidos para hacer los aportes a seguridad social, ¿cierto? Que usted haya cumplido a cabalidad con el reconocimiento de los pagos salariales, de los pagos no salariales, el análisis que tienen que hacer de esos pagos no salariales, el análisis que tienen que hacer de las novedades que presentan los trabajadores, de acuerdo a los marcos normativos, de acuerdo a esa forma como lo establece la ley de que se deben liquidar estos aportes al sistema de la protección social. Completo, pues completo es que usted haya pagado los aportes teniendo en cuenta que usted haya hecho el pago de los aportes, teniendo en cuenta esos marcos normativos, incorporando todos los valores que corresponden en cada uno de los periodos, ¿cierto? Que usted ha incluido todos esos valores que hacían parte potencialmente de esa base de cotización. Cuando nosotros determinamos una base de cotización, determinamos un valor, pero para llegar a ese valor hay una serie de componentes que debemos tener en cuenta y que es lo que nosotros validamos, que usted los haya incorporado de acuerdo a lo que establecen las normas al momento de llegar o para llegar a esa base de cotización. No necesariamente todos los pagos que yo le hago al trabajador van a afectar la base de cotización, pero el no incluirlos puede ser que me esté quitando ese análisis correcto de esa base de cotización. Y oportuno, pues oportuno es que se pague en el periodo en el que corresponde pagar, ¿cierto? Entonces, oportuno es que usted, si pagó, reconoció en un periodo un pago, pues que ese pago se incorpore en ese periodo dentro de la base de cotización, no que se esté haciendo de forma inadecuada ese reconocimiento en el periodo que no corresponde, es decir, que haya una coherencia de la información, coherencia entre lo que usted registró en la nómina, entre lo que usted registró contablemente y entre lo que usted reportó en la planilla integrada de liquidación de aportes. Esa coherencia, ese mismo reconocimiento en cada uno de estos componentes o de estas fuentes más bien para la construcción del ingreso base de cotización, pues será determinante para que se pueda cumplir ese objetivo que nosotros tenemos de hacer esta verificación. Entonces, en ese sentido, eso es lo que perseguimos como UGPP, eso es lo que buscamos como UGPP y es evaluar si esa base de cotización que ustedes construyeron se construyó de forma adecuada, completa y oportuna. Para eso, pues, dentro de ese análisis, básicamente con lo que nos podríamos encontrar son con tres situaciones muy sencillas o tres conductas que son las que se generan luego de que se determina de ese análisis que hacemos de estas obligaciones. Lo que vamos a determinar son conductas. ¿Cuáles son esas conductas que vamos a determinar? Conducta de omisión. La conducta de omisión, recordemos que es una conducta que se define como el incumplimiento de afiliar o afiliarse, se dice allí, ¿cierto? Y o reportar una novedad de ingreso de alguno de los trabajadores, ¿cierto? Alguno de los subsistemas de la protección social. Entonces, básicamente, lo que allí podríamos decir es, si yo soy empleador, pues tengo la obligación de afiliar a mis trabajadores, ¿sí? A salud, a pensión, a riesgos, a cajas de compensación, al SEN y hacer los aportes al SENA y al ICBF. Pero puede ser que ese trabajador ya esté afiliado. Por ejemplo, en el caso de salud y pensión, recordemos que uno solamente se afilia una vez, luego lo que hace es cambiar de estatus o de condiciones. Por ejemplo, yo en salud estaba como cotizante, puedo ser beneficiario,
puedo estar en el régimen contributivo en salud, puedo estar en el régimen subsidiado de salud, en pensión puedo estar activo, puedo estar en activo, pero estoy afiliado ya a un fondo de pensiones, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la responsabilidad del empleador, ¿cuál es? Vincular o reportar esa novedad de ingreso, es decir, decir e indicar que ese trabajador tiene una vinculación conmigo como empleador y yo tengo la responsabilidad en ese sentido de hacer el pago de los aportes a seguridad social. Esa conducta de omisión se deriva de esa situación, ¿cierto? O afiliarse, cuando se habla de afiliarse, se habla para los independientes, es que no cumplió con esa obligación de afiliarse. Recordemos, o incluso de vincularse, porque usted puede estar afiliado a pensión en calidad de dependiente, es decir, usted es empleado de una empresa y está afiliado en calidad de independiente. Pero si usted adicionalmente tiene ingresos como independiente, ¿cierto? Si usted estaba afiliado como dependiente, pero adicionalmente tiene la obligación de estar vinculado en calidad de independiente, pues tendrá que hacer esa novedad de ingreso en la calidad de independiente. No por el simple hecho de hacer pagos a seguridad social o incluso el pensar que porque yo estoy afiliado a seguridad social con una empresa, yo ya no tengo la obligación de vincularme a seguridad social en calidad independiente cuando desarrolle labores de este tipo, pues al final del día lo que nos genera es una inconsistencia de la información. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos claro porque esa es una de las conductas que vamos a identificar en este proceso de determinación de obligaciones y pues que al final del día es lo que busca la UGBP comprobar que se haya dado, que no se haya dado correctamente al momento de hacer los pagos al sistema de la protección social. Cuando hablamos de inexactitud, pues inexactitud, ¿qué es? Inexactitud es pagar, ¿cierto? Es un trabajador, es un empleador o un independiente que paga seguridad social, está debidamente afiliado, debidamente vinculado a seguridad social, pero lo que está pagando lo está pagando por debajo de lo que debería pagar. Y en ese sentido, pues lo que se está generando es una conducta de inexactitud. Es decir, paga menos sobre una base de cotización menor a la que efectivamente debería pagar. O paga con una tarifa menor a la que debería pagar. Recordemos que esa conducta de inexactitud se nos puede dar hoy por hoy en este sentido. Ustedes dirán, bueno, que pague por una base de cotización menor que la que tengo que pagar, pues sí, pero que pague por una tarifa menor de la que tengo que pagar se puede dar también. ¿En qué casos? Cuando nosotros nos acogemos y marcamos en la planilla integral de liquidación de aportes la exoneración de aportes a salud en la parte correspondiente al empleador, al SENA y al ICBF, ¿cierto? Que se da cuando nosotros consideramos que tenemos trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. Si lo miramos para el 2022, estaríamos hablando que devengan menos de 10 millones de pesos. Y yo puedo tener un trabajador cuyo IBC, ingreso base de cotización, sea menor a 10 millones de pesos, pero no necesariamente ese trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos o de 10 millones de pesos. Entonces, es un análisis que tenemos que hacer porque en esos casos yo podría identificar una conducta de inexactitud porque usted utilizó una tarifa que no le correspondía. ¿En qué sentido? En salud está utilizando una tarifa del 4% cuando tendría que utilizar una tarifa del 12.5%. Y mora es una conducta que se deriva de haber cumplido con esa obligación de afiliar o vincular a sus trabajadores, pero no cumple con la obligación de pagar la seguridad social. Entonces, es una situación también que se puede estar dando y recordemos que desde la entrada o la declaratoria de la emergencia sanitaria, o dentro de los primeros decretos que sacaron de la emergencia sanitaria, uno de los decretos que se generó fue el que no había interés, el cobro de intereses moratorios por los periodos que durara la declaratoria de la emergencia sanitaria e incluso un mes después. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento usted podría estar en mora, pero no tendría la generación de intereses. Sin embargo,
a portas de un proceso de determinación de obligaciones, si yo llegase a revisar estas vigencias, podría identificar esa conducta de mora y se podría generar una implicación económica sancionatoria dentro de esa conducta de mora. Entonces, por eso es importante y es un llamado que les hacemos y creo que es el momento oportuno también para hacer esos llamados, esas recomendaciones de decirle, hay que tener mucho cuidado y monitorear que los pagos que yo haya hecho históricamente los hice a la administradora que correspondía, los hice por el trabajador con sus números de identificación, porque nos hemos venido encontrando en algunos análisis que estamos haciendo de información que hay errores y que aparecen pagos, que no aparecen pagos a trabajadores que están vinculados con algún aportante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que posiblemente usted hizo un pago, pero pagó a una cédula errada y eso está generando una conducta de mora. ¿Por qué? Porque el trabajador está vinculado, pero no se le están haciendo pagos. Y recordemos que dentro de la emergencia sanitaria también se dieron otros decretos como que no se podía suspender el servicio de salud, etcétera. Una serie de decretos que al final del día uno no puede hacer muy perceptible esta situación en este momento y es una situación que más adelante se puede dar. Asimismo, recordemos, y acá lo dice, que la mora tenemos un derecho preferente en el cobro de la mora. No obstante, las administradoras del sistema de seguridad social pueden adelantar o son las llamadas inicialmente a hacer el proceso del cobro de la mora. Muchas de ellas no lo hicieron durante algunos meses de la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Pues porque precisamente también estaban en un confinamiento, no querían estar molestando a los empleadores y eso se ha identificado que pues era una de las alertas que le generaba a los empleadores para que los empleadores pudieran corregir oportunamente esos pagos y no se esperara a que esto les avanzara más. Entonces, es un llamado que les estamos haciendo en este momento también para que ustedes tengan la oportunidad de empezar a corregir y la oportunidad de empezar a ajustar estos pagos para que mitiguen ese riesgo futuro de una aplicación de intereses, de sanciones que se derivan de estas conductas que les estamos acá mostrando. ¿Qué facultades tiene la UGPP para adelantar estas acciones? Básicamente tenemos una facultad de 5 años. 5 años contados a partir de qué momento. En el caso de que haya un empleador que no declaró, que no pagó seguridad social, es decir, que es omiso, que es moroso, pues los 5 años van a contar desde ese momento en el que tenía que haber hecho el pago y no lo hizo, ¿cierto? Van a contar esos 5 años. En el caso en el que hablemos de un aportante que haya pagado seguridad social, pero haya pagado por un menor valor al que tenía que pagar, esas conductas van a ser hasta esa posibilidad de revisarlo va a ser por 5 años desde el momento en el que declaró, pero en el momento en el que declaró sus pagos y que esos pagos pues eran inferiores a lo que tenía que haber pagado. Entonces también es importante esto tenerlo presente para que sepan cuál es esa oportunidad que tiene la UGPP para adelantar esos procesos de determinación de obligaciones, expidiendo actos administrativos que generan esa suspensión, si así se quiere llamar, de esos términos. Entonces, ¿con qué procesos o con qué acto administrativo inicia un proceso de determinación de obligaciones? Inicia con un requerimiento de información. El requerimiento de información es el acto administrativo que da inicio a ese proceso de esa determinación de obligaciones. No puede existir un proceso de determinación de obligaciones sin que yo como administración les haya notificado en debida forma el requerimiento de información. Ahora bien, ¿cuándo se considera notificado en debida forma un requerimiento de información? Recordemos que la Ley 1943 del 2018 estableció que a partir de julio del año 2019, todas las notificaciones de las actuaciones que adelantara la administración se realizarían a la dirección de correo electrónico registrada en el RUT. Quiere decir esto que desde julio del 2019, todos los actos administrativos que
notifica a la UGPP, los debe notificar ese requerimiento de información, por lo menos sí o sí, a la dirección de correo electrónico que usted tiene registrada en el RUT, Registro Único Tributario. Ahora bien, ¿qué es importante entonces en este caso? Mantener ese registro único tributario actualizado, ¿cierto? Haber velado por identificar las diferentes bandejas de correo electrónico, qué correos electrónicos están llegando, y allí es donde uno podría decir, oiga, es importante que las extensiones de correo ugpp.gov.co e incluso la extensión de correo dian.gov.co sean clasificadas de una u otra forma como correo deseado. ¿Por qué? Porque si usted no lo marca de esa manera, es posible que por su firewall le lleguen esas comunicaciones a la bandeja de correo no deseado o spam. Seguramente nadie desea que le llegue una notificación de un requerimiento de información o un emplazamiento por parte de la DIAN, pero es fundamental que mantengamos esas extensiones de correo alerta. ¿Para qué? Para que si nos llega una comunicación nos enteremos y podamos darnos por notificados. Entonces, no se da la notificación cuando usted abra el correo, no se da la notificación si el correo le llegó a la bandeja de correos de recibido, no. La notificación se surte cuando, cuando la notificación se da al correo, perdón, cuando entra al correo. No importa a qué bandeja haya ingresado esa información. Y cuando yo le requiero de esta información, pues se la voy a requerir con base en una resolución que hoy por hoy, desde el 29, 28 de septiembre está vigente, que es la resolución 858 del 2021, la cual va a establecer los parámetros por los cuales usted tiene que entregar información, las condiciones con las cuales tiene que entregar esta información, y de esa manera vamos a empezar a hacer ese proceso de validación. ¿Cuánto tiempo tiene para dar respuesta? Entonces va a tener un tiempo que oscila entre 15 y 21 días, entre 15 y 3 meses, perdón. ¿De qué depende que sean 15 días o que sean de 3 meses? Es un tema que va a estar definido básicamente en el requerimiento de información. Normalmente, si es un aportante, un empleador, se le da 3 meses para que entregue esta información. Si es un independiente, se le da 1 mes para que entregue la información. Normalmente esos son los tiempos que se manejan. Y ante requerimientos de información determinados de documentos específicos, se dan 15 días. En este caso, cuando hablamos de días, entenderían 15 días hábiles para la entrega de la información. Una vez nosotros le hemos notificado ese requerimiento de información, lo que estamos esperando es que usted nos entregue la información con los atributos, con la calidad que estamos requiriendo para que se cumpla el objetivo de ese requerimiento. ¿Qué pasa luego de que usted me entrega esa información? Usted me va a entregar la información dentro de ese plazo que está establecido y luego existirá un plazo, no es un plazo definido por ley, un plazo en el cual la administración va a entrar con todo un proceso de análisis y de revisión de la misma. Eso fue lo que realizamos en los procesos de determinación de obligaciones de quienes ya han pasado por estos procesos. Nos hemos tomado un tiempo para revisar esa información, para analizarla, y de qué dependerá que ese tiempo sea rápido o sea lento, pues de la calidad de la información que usted remita. Entre más clara sea la información, entre más certera sea la información, más fácil va a ser adelantar el proceso. Si es información que no está completa, si es información que no cumple con todos los requisitos que fueron establecidos, pues va a ser un proceso que va a ser mucho más largo porque va a requerir aclaraciones, va a requerir una serie de información adicional que al final del día hará que el proceso sea mucho más complejo. ¿Qué va a pasar en ese caso? Entonces, cuando nosotros recibimos esa información, hemos completado toda la información, la tenemos, la analizamos, ahí hay un camino que normalmente es el que se va a generar, y es que se va a expedir un requerimiento para declarar o corregir. Ese es un acto en el cual se podría llamar de trámite, en el cual estamos proponiendo una serie de ajustes
a esas planillas integradas de liquidación de aportes que usted ya presentó, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo, mire, yo he identificado que usted tiene conductas de omisión por estos empleados, he identificado que usted tiene conductas de mora por estos empleados, he identificado que hay conductas de inexactitud por estos empleados. Ahora bien, ¿cuál es la implicación de que yo le notifique el requerimiento para declarar o corregir? Que a pesar de que es una propuesta, ¿sí? De que es una propuesta que yo le hago, si usted identifica que efectivamente hay valores que se generan ajustes, sobre esos valores, es decir, sobre todo lo que yo le estoy proponiendo allí, que es lo que yo creo que usted dejó de pagar correctamente, yo le voy a aplicar unas sanciones. Si hay conductas de omisión o mora, estamos hablando de una sanción que puede ser hasta el 100% del valor a pagar. ¿Y por qué se dice que es hasta el 100% del valor a pagar? Porque la norma me habla que es del 5% por mes o fracción de mes, desde el momento en el que debió haber pagado y hasta el momento en el que paga. Pero si miramos para que pase de 5 en 5, 5% de mes o fracción de mes, pues después de 20 meses usted ya ha llegado al 100%. Entonces, en ese caso, pues podríamos decir que muy seguramente yo le estoy requiriendo acá información de 2 años atrás, y si estoy requiriendo la información de 2 años atrás, muy seguramente aquí ya cuando yo expida el requerimiento para declarar o corregir, sí o sí han pasado esos 20 meses, ¿cierto? Porque yo le requerí información de 2 años, pues ya son 24 meses atrás. Y quiere decir que si me demoro unos meses más aquí para expedir el requerimiento para declarar o corregir, pues ya usted ya ha superado los 20 meses, usted ya está en la sanción máxima que es del 100%. Y también, pues si hay conductas de inexactitud, pues van a haber sanciones del 35% del menor valor pagado. Es aquí donde a mí me gusta siempre hacer esta primera reflexión, que si bien vamos a hablar de los beneficios, es una reflexión para aquellos que potencialmente les pueda llegar un proceso de un requerimiento de información en alguna etapa posterior, y es valioso que esto lo tengan claro. Y es que cuando usted reciba un requerimiento de información, usted tiene que tener la claridad de que yo le emito un requerimiento de información es porque yo estoy seguro que hay ajustes. ¿Cuáles? No lo sé, pero estoy seguro que hay algún ajuste, ¿cierto? Puede ser ajuste por novedades, puede ser ajuste por la determinación de la base de cotización, porque usted no tuvo en cuenta todos los pagos salariales, los pagos no salariales para el análisis del artículo 30 de la ley 1393 de 2010, puede ser una infinidad de situaciones, ¿cierto? Pero yo sé que hay algo que está generando una distorsión en la base de cotización. Entonces, en ese caso, pues la recomendación es ¿cuál? Usted recibe el requerimiento de información, prepara la información para la UGPP y posterior a ello o en el trámite de esa situación, usted procede a hacer un análisis, una revisión y a corregir. Si usted corrige luego de que yo le haya notificado el requerimiento de información y hasta antes de que yo le notifique el requerimiento para declarar o corregir, pues no habrá lugar a sanciones. ¿A qué habrá lugar? A pagar los aportes y a pagar los intereses moratorios, pues que siempre se van a liquidar intereses moratorios, salvo, pues como les decía, en este periodo de emergencia sanitaria, que desde los periodos del periodo de abril de 2020 hasta un mes después de que se declare superada la emergencia sanitaria, no habrá cobro de intereses de acuerdo a lo que hoy está establecido en los decretos de la emergencia sanitaria. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo le notifico este requerimiento para declarar o corregir? Usted tiene 2 o 3 caminos, si así lo queremos ver. El primero de ellos es un camino en el cual usted efectivamente puede decir, oiga, yo estoy de acuerdo con todo lo que me está proponiendo la UGPP en el requerimiento para declarar o corregir y voy a proceder a realizar el pago, ¿cierto? Voy a proceder a realizar el pago. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener para realizar ese pago? Y aquí estoy hablando de la generalidad y ya ahorita vamos a hablar del beneficio tributario. Voy a tener, en la generalidad, voy a tener 3 meses para poder hacer el pago de esa obligación. Si yo dentro de esos 3 meses posteriores al requerimiento para declarar o corregir, hago el pago de esos aportes que me están siendo determinados, pues solamente me va a aplicar el valor de la sanción que se haya determinado hasta ese momento y los intereses moratorios hasta ese punto de los 3 meses.
Puede ser que usted esté de acuerdo no con todo, sino con una parte, entonces paga la parte que usted considera que efectivamente está en desacuerdo. Puede ser que usted con lo que está en desacuerdo, ¿usted qué va a hacer? Pues usted lo que tiene que hacer es presentar las objeciones y pues para presentar las objeciones, estas objeciones tendrán que componerse de argumentos válidos, argumentos claros, argumentos que estén bien detallados, bien sustentados y adicionalmente pruebas, es decir, soportes, evidencias que permitan demostrar que efectivamente usted cumplió a cabalidad con esa obligación que usted, por ejemplo, había hecho el pago correctamente de esas obligaciones de ese trabajador o que lo que nosotros estamos determinando que es un componente, incluyéndolo como un pago salarial, no es efectivamente un pago salarial. Esas son pruebas que usted tendrá que demostrar, que usted tendrá que acreditar, ¿cierto? Ahora bien, ¿nosotros qué haremos? Pues empezar a valorar esas pruebas. Pero ¿qué pasa si usted paga después de esos 3 meses o si usted presenta objeciones después de esos 3 meses, que tiene también para presentar esas objeciones, pues ya no van a ser tenidas en cuenta, es como si usted no hubiese dado respuesta. Si usted no paga dentro de esos 3 meses, pues lo que va a pasar es que las sanciones se van a incrementar automáticamente luego de esos 3 meses. Las sanciones pasan de un 100 a un 200% y de un 35 a un 60%. Entonces, en ese caso, pues se va a hacer más gravosa esta situación, ¿sí? Y eso también es importante que lo tengamos presente. ¿Qué va a pasar después de ese periodo de esos 3 meses? Si usted presentó objeciones, si usted presentó pruebas, todo lo que usted haya presentado, la administración va a tener 6 meses para valorar esas pruebas. La administración va a tener 6 meses para revisar esos soportes, esos documentos, para validar esos pagos, usted cuándo los hizo, si los hizo antes o después de los 3 meses. ¿Eso para qué? Para poder determinar esa obligación ya para determinar cuál es el valor que tiene que pagar, que va a ser en la liquidación oficial, donde se van a determinar esos valores que usted tiene que pagar. Ahora bien, esos valores pues van a ir acompañados de las sanciones que le correspondan por omisión, omisión o mora hasta el 200% o por inexactitud el 60%. Y ya uno diría, si aquí me impusieron la sanción del 100%, pues aquí ya me van a imponer la sanción del 200%. ¿Por qué? Porque me dice que cuando se hable de la etapa de liquidación oficial, ya no será el 5% por mes o fracción de mes, sino será el 10% por mes o fracción de mes. Quiere decir que pues ya automáticamente estará en el 200% esa obligación. Y en ese sentido, pues usted podría decir, esa obligación ya podría adquirir una firmeza, esa obligación ya podría ser exigible, ¿cierto? Y podría adelantarse todas las acciones de cobro sobre esa liquidación oficial. No obstante, pues la norma es muy clara y le dice a usted, oiga, usted tiene la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración, ¿cierto? Que es presentar unos argumentos dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial para que el superior jerárquico de quien haya proferido la liquidación oficial, que normalmente la propone la subdirección de determinación de obligaciones, el superior jerárquico, que es la dirección de parafiscales, proceda dentro del año siguiente a evaluar esos argumentos, a evaluar esas objeciones que usted presentó para efectos de poder efectivamente garantizar o efectivamente establecer el valor que tiene que pagar. Bien, eso es importante que lo tengamos claro. Ahora bien, si dentro de ese año se evalúan esas pruebas, se analizan y se decide que se confirma la obligación, pues el fallo del recurso que se va a expedir será confirmando la obligación, es decir, confirmando esta liquidación oficial que fue notificada. Si otra decisión es que se modifica, pues se indicará cuáles fueron las objeciones que se aceptaron, qué es lo que se modifica y en ese sentido, pues esa liquidación oficial será modificada parcialmente de acuerdo con lo que se haya presentado o en dado caso puede presentarse la revocación de la actuación administrativa
es decir, que se revoca esa liquidación oficial. ¿Por qué? Porque las pruebas que se presentan o las objeciones que se presentan conducen a esa situación y es a revocar ese acto administrativo y prácticamente cerrar esa investigación. Bien, por eso es importante que nos defendamos correctamente, por eso es importante que presentemos las objeciones. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Usted puede decir, no, yo la verdad no estoy de acuerdo, a mí me están confirmando total o parcialmente, o solo me modificaron parcialmente la liquidación oficial, entonces yo me voy a ir a demandar esta actuación administrativa y entonces yo me voy a presentar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para la cual tendré 4 meses después de notificada la liquidación oficial para adelantar esa acción de presentar una demanda ante el tribunal y básicamente pues allí tendré que esperar a que me admitan la demanda y tendré que esperar a que se surtan todas las actuaciones correspondientes allí en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si no estoy de acuerdo en primera instancia con la decisión del juez del tribunal, pues me podré ir a una segunda instancia ya en el consejo y básicamente empezar con esa discusión y pues ya todo el tiempo que se demora allí. Para eso es importante tener claro que los tiempos están definidos en el proceso, digamos que en sede administrativa o ante la administración están definidos estos plazos. Sin embargo, frente a la jurisdicción de lo contencioso no hay unos plazos definidos. ¿Qué va a pasar si este acto administrativo ya queda en firme con el fallo del recurso de reconsideración y caduca la posibilidad y aplica la caducidad porque ya no hay la posibilidad de presentar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso? Que se inician las acciones de cobro y básicamente se va a hacer todo ese proceso para cobrar esta obligación de acuerdo con la responsabilidad o el valor que se haya determinado en ese momento. Y básicamente ahí podríamos decir que termina este proceso de determinación de obligaciones. Por otra parte, hay algo muy interesante y es que derivado de este proceso de determinación de obligaciones, por la no entrega de la información solicitada en el requerimiento de información, se puede derivar un proceso sancionatorio por no entrega de información. Ese proceso sancionatorio es un proceso que es muy similar al proceso de determinación de obligaciones, ¿sí? Pero básicamente lo que podríamos decir que difiere pues son los nombres de los actos, el origen o lo que origina esa sanción, que lo que origina será pues básicamente el no envío de información o la entrega extemporánea, inexacta o incompleta de la información que les está siendo solicitada y ya pues para otros actores, el caso de las administradoras del sistema, a ellas les pedimos una información, el incumplimiento de unos estándares de cobro que tienen que cumplir, o en el caso de las agremiadoras ilegales, pues una afiliación a independientes sin autorización del Ministerio de Salud. Básicamente, esas son las conductas que originan un proceso sancionatorio. En la generalidad, los aportantes los sancionamos por el no envío de información o la entrega extemporánea, inexacta o incompleta de la misma. ¿Qué acto proferimos? No vamos a proferir un requerimiento para declarar o corregir, sino vamos a proferir un pliego de cargos, ¿cierto? Y sobre ese pliego de cargos tienen los mismos plazos para, bien sea pagar la obligación, ¿cierto? O, presentar sus objeciones, presentar sus recursos, presentar todo lo que, las pruebas que considere pertinentes para que este pliego de cargos, pues, no se confirme y no se expida una resolución sanción. Y para ello, pues existirán 6 meses para que la UGPP realice todo ese proceso de ese análisis. Y luego, si con la resolución sanción el aportante sigue considerando que no tiene la obligación de pagar esa sanción, pues tendrá o no tiene la obligación de pagar el monto que se le está determinando por esa sanción, pues podrá efectivamente presentar un recurso, un recurso de reconsideración y en ese recurso de reconsideración que tendrá los mismos 2 meses, pues esperará a que se modifique, confirme o que se revoque
el acto administrativo que le fue notificado, es decir, esta resolución sanción. Y lo mismo, puede demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en dado caso que ya quede en firme, que aplique la caducidad de las acciones que pueda adelantar, pues iniciará un proceso de cobro. Eso es básicamente el proceso sancionatorio. Y es sobre estos dos procesos que apareció un beneficio tributario que está contemplado en el artículo 47 de la Ley 2155 del 2021. Es sobre estos actos administrativos en los cuales se está buscando que el aportante se beneficie de una reducción de intereses moratorios y de sanciones. Recordemos que hoy en día nosotros tenemos procesos en la UGPP del año 2017, 2018, 2016, que han sido procesos que han venido todo este tiempo en un proceso de discusión. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que todavía hayan procesos del 2017, del 2016 en discusión? Veamos que sí es posible. Es posible, ¿por qué? Porque es muy probable, ¿cierto? Aquí es muy probable que ya usted le haya requerido información en el 2019 del año 2017 o el año 2016. Entonces usted dice, venga a ver. Entonces, en el 2019 sí me podía requerir 2016 o 2017, claro, porque mire, la UGPP tenía 2018, 2017, si estoy en el 2019, tenía 2018, 2017, 2016, 2015, incluso hasta el 2014 para pedirle información. Es decir, que yo todavía tenía 5 años para pedirle información. Y pues si le requerí 2017, 2018, pues estaba perfectamente en 2017, 2016, estaba perfectamente en el tiempo para poderle requerir esa información. Pero adicional me dice la norma que tengo 5 años para proferir el acto administrativo, es decir, que el requerimiento para declarar o corregir se lo tenía que haber notificado en los dentro de esos 5 años. Quiere decir que puede ser que no se lo notifique en el 2019, pero se lo notifiqué en los primeros meses del 2020. Entonces a usted dice, bueno, ok, entonces me lo notificó por allá en febrero del 2020, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? En febrero del 2020 me notificó el requerimiento para declarar o corregir. Usted tenía 3 meses para entregar información. Es decir, que usted tenía, si le notifiqué el 15 de febrero, entonces usted tenía el 15 de marzo, al 15 de abril y al 15 de mayo. Pero resulta que recordemos que se apareció la emergencia sanitaria, la declaratoria de la emergencia sanitaria, y aparecieron los decretos de la emergencia sanitaria, la emergencia económica, social, ecológica, y básicamente dentro de esos decretos hubo un decreto que permitió que las entidades suspendieran los términos. Y entonces efectivamente la UGPP no fue ajena a esa solicitud y a ese clamor de todo el mundo decir, oiga, espere, no, empezamos aquí en una situación muy compleja, no me siga expidiendo actos administrativos y no me siga notificando cosas porque no voy a poder responderle, no me voy a poder defender, no tengo liquidez, bueno, todos los problemas que sabemos que presentaron. Y entonces, básicamente, en ese momento, la administración dijo, yo también suspendo los términos de mis procesos. ¿Y desde cuándo? Desde el 1 de abril de 2020. Quiere decir que desde ese momento los tiempos no siguieron corriendo. Entonces, si miramos cuánto tiempo usted tenía para dar respuestas, usted tenía respuesta para el 15 de marzo, para el 15 de abril, para el 15 de mayo. Pero el 1 de abril yo suspendí términos, quiere decir que a partir de ese momento, o a partir del 2 de abril, yo no contaba más términos. Es decir, que a usted le quedaban unos días, 14 días para el 15 de abril, ¿cierto? O sea, a usted le quedaban 14 días, hasta el 2 de abril, hasta el 1 de abril se cuentan los días y a partir del 2 de abril ya se suspendieron términos. Entonces, cuando se reanudaran términos, pues había que contar desde ese momento en el que se reanudaran términos esos días que quedaban pendientes. Entonces, básicamente, pues en este caso, cuando se reanudaron los términos, el 15 de marzo del 2021. Entonces, quiere decir que el 15 de marzo otra vez empezaron a contar términos. Entonces, supongamos que a usted le quedaba mes y medio para poder responder. Entonces, en ese sentido, pues le quedaban 15 días, le quedaba hasta el 29 de marzo, hasta el 30 de marzo, y le quedaba un mes más. Entonces, le quedaba hasta el
30 de abril de 2021. ¿Sí? Entonces, hasta el 30 de abril del 2021 usted tenía la posibilidad de entregar información. Y ahí, del 30 de abril del 2021, pues pasaban 6 meses para que yo profiriera la liquidación oficial. Si yo me hubiese tomado esos 6 meses para proferir esa liquidación oficial, quiere decir que yo la debía haber notificado a más tardar en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre. Es decir, el 30, por allá el 30 de octubre a más tardar, yo debía haber notificado esa liquidación oficial, ¿cierto? Y usted a más tardar y usted a más tardar el 30 de octubre del 2021 y usted podría haber tenido hasta el 30 de noviembre, hasta el 30 de diciembre para presentar un recurso de reconsideración y ahorita estaríamos pendientes de ese recurso de reconsideración del fallo. Entonces quiere decir que básicamente existe la posibilidad de que un proceso del año 2016, de la vigencia del año 2016, del año 2017, todavía esté en curso y todavía se pueda acoger a un beneficio. ¿Y cuáles son las condiciones de este beneficio? Pues las condiciones son que por lo menos el requerimiento para declarar o corregir, ¿cierto? Que por lo menos el requerimiento para declarar o corregir, permítame yo aquí, el requerimiento para declarar o corregir le haya sido notificado antes del 30 de junio de 2021. Entonces, si usted mira, ¿cuándo le notifiqué yo el requerimiento para declarar o corregir? En febrero del 2020. Es decir, que se cumple esa condición de que yo le haya notificado el requerimiento para declarar o corregir antes del 30 de junio del 2021. Y me dice la disposición que usted se podrá acoger a este beneficio con el último acto que le haya sido notificado. Entonces, usted puede ser que, en el ejemplo que veíamos, el último acto que le fue notificado a hoy es la liquidación oficial y que usted se podrá acoger al beneficio siempre y cuando estas actuaciones no estén en firme y no haya aplicado la caducidad. ¿Qué quiere decir que estén en firme o que haya aplicado la caducidad? Por ejemplo, si yo le notifiqué la liquidación oficial, que es el último acto que puede adquirir firmeza y caducidad, y usted no presentó recurso de reconsideración, por ejemplo, en el caso que veíamos, usted, la liquidación oficial yo se la notifiqué en octubre del 2021, ¿cierto? Se la notifiqué en octubre del 2021. ¿Cuántos meses tenía usted para presentar el recurso de reconsideración? 2 meses, es decir, noviembre y diciembre hasta el 30 de diciembre del 2021, ¿sí? Pero ahí le aplicaría la firmeza, pero todavía no le ha aplicado la caducidad. ¿Por qué? Porque posiblemente usted podría ir a demandar ese acto administrativo sin pasar por el recurso de reconsideración, siempre y cuando usted haya dado respuesta al requerimiento para declarar o corregir. Usted podría aplicar una figura que se llama per saltum y es ir a demandar de una vez esos actos administrativos. Es decir, que usted no iría por estos 2 meses del recurso de reconsideración, sino aplicaría los 4 meses para ir directamente a la jurisdicción a demandar. Es decir, que usted ya no se le quedaba, no le aplicaba la firmeza, le aplicaba la firmeza el 30 de diciembre, pero la caducidad solamente le iba a aplicar hasta los 2 meses siguientes, que era el plazo que tenía para presentar la demanda. Quiere decir esto que usted tendría hasta el 28 de febrero, ¿sí? Como no hay 30 de febrero, entonces si hablamos de meses, entonces hasta el 28 de febrero usted tenía plazo para presentar la demanda en la jurisdicción. Eso quiere decir que usted todavía podría acogerse a este beneficio, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Pero si lo que le hubiese notificado como último acto hubiese sido el recurso de reconsideración, ¿cierto? Y ese acto se lo hubiese notificado por allá en junio del 2000, en julio del 2021, pues usted tenía 4 meses para presentar la demanda. Y si usted no había presentado una demanda, pues desafortunadamente ya julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, si usted el 30 de noviembre no había presentado una demanda, pues usted desafortunadamente ya ha perdido toda posibilidad de acogerse a este beneficio. ¿En qué consiste este beneficio? Pues básicamente en una reducción del 80% de los intereses moratorios de los subsistemas de salud, riesgos laborales, SENA, ICBF y subsidio familiar. Es decir, miren ese ahorro tan importante que usted tendría
frente a un proceso, visualicémoslo del 2016, estamos hablando de un proceso del 2016, cuente los intereses moratorios desde el 2016 hasta hoy. Si estamos hablando de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, estaríamos hablando de 6 años de intereses moratorios. La tasa promedio de interés moratorio, recordemos que la tasa más alta permitida por la Superintendencia Financiera, menos 2 puntos. En promedio, esa tasa, salvo la emergencia sanitaria que disminuyó significativamente, si así lo queremos llamar, en promedio ha estado más o menos en el 25% efectivo anual. Si usted adeuda 6 años de intereses de mora, en este momento usted está adeudando alrededor del 150% del valor de los aportes. Es decir, usted debía, si yo le identifiqué aportes en salud, en riesgos laborales que sumaran 10 millones de pesos, pues quiere decir que usted adeudaría de intereses moratorios a este momento 15 millones de pesos de solo intereses moratorios. Entonces, imagínese usted tener una reducción del 80% de esos intereses en salud, en riesgos, al SENA, al ICBF y al subsidio familiar, pues sin duda es un cambio bien importante dejar de pagar 15 millones y pagar 3 millones de pesos, ¿cierto? Eso es un valor bien importante. Y además de las sanciones, el 80% de las sanciones, sean conductas de omisión, sea conducta de inexactitud, sea conducta de mora, pues usted se va a ahorrar el 80% de esas sanciones. Entonces, el 80% de esas sanciones, pues imagínense una sanción del 100%, pues también una sanción, si era una conducta de omisión y de 10 millones, pues la omisión sería el 100%, el 200%, si ya hablamos de una liquidación oficial, pues estaríamos hablando que serían 20 millones de pesos de una sanción, y si tengo que pagar solamente el 20%, porque me voy a exonerar del 80%, pues pagar solo 4 millones de pesos es una reducción significativa a este valor. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer para poder entrar a validar y decir, oiga, esto sí me conviene y puede ser mucho mejor, mucho más beneficioso que posiblemente seguir en una discusión, porque muchas veces, pues claro, la idea es discutir al máximo, ¿cierto? Todas las obligaciones, pero muchas veces estamos discutiendo sobre, no sé, estamos discutiendo sobre 2, 3 millones de pesos cuando tenemos una obligación de 10 millones de pesos. Entonces, si vemos que 2 o 3 millones de pesos frente a lo que me podría ahorrar, donde estamos hablando que en sanciones me podría ahorrar el 80%. Para el ejemplo, supongamos que sea una conducta de inexactitud, que es la más bajita, entonces de 10 millones voy a pagar el 60% si ya estoy con una liquidación oficial y estoy peleando por 3 millones de pesos, pues me voy a ahorrar solamente en la sanción por inexactitud, estoy ahorrando 6 millones de pesos, quiere decir que lo que estoy discutiendo al final del día ya está cubierto, más los intereses moratorios, que como les decía, ya no pago 15 millones, sino pago solamente 3, pues en sí me estoy ahorrando alrededor de 12 millones por un lado y me estoy ahorrando 3 millones por el otro lado, me estoy ahorrando 15 millones. Entonces, al final del día, si tengo que pagar 3 millones de pesos, pero me estoy ahorrando 15, pues en el efecto neto, ¿cuánto me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando 12 millones de pesos. Entonces, es algo que es la invitación que normalmente les hacemos y es a sopesar esa situación. ¿Para qué? Para entrar a ver, oiga, ¿qué tan beneficioso es yo? Si es mejor ahorrarme estos recursos ahorita o seguir en una discusión donde más adelante puede o puede que no hayan beneficios y al final del día, ok, me gané los 3 millones, pero voy a tener ya que pagar no solamente esos 12 millones o esos 15 millones de pesos de intereses, sino que si ya ha transcurrido más tiempo, como lo veíamos, esperando a que me falle en el recurso de reconsideración y me toca esperar un año más, pues me toca sumarle casi otro 25% solamente de intereses, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación que normalmente les hacemos a estos ejercicios, que son ejercicios muy matemáticos, y nuestra comunidad, nosotros que somos de la comunidad de los contadores, pues que nos gusta mucho hacer estos análisis, pues es importante que los hagamos. ¿Por qué? Porque a veces
los aportantes no lo ven como un beneficio, pero si uno les muestra los cálculos, si uno les muestra las cifras y dice, oiga, mire, es que aquí estamos peleando por 3 millones, pero estamos aquí con posibilidad de ganarnos 12, pues en un neto, pues es mucho mejor ganarnos 12 que pagar 3, ¿cierto? Y después tener la posibilidad de ganarme esos 3, pero sí pagar los 15 completos que, o ya no serán 15, sino serán 17 lo que me toque pagar. Entonces, es ese ejercicio el que normalmente los invitamos y al que los estamos invitando. En todo caso, si usted si usted se quiere acoger a este beneficio, el plazo para acogerse a este beneficio es hasta el plazo para acogerse a este beneficio es hasta el 31 de marzo de 2021. Es decir, estamos ya prácticamente un mes para acogernos a este beneficio. Ahora bien, una de las preguntas que normalmente nos hacen es, bueno, yo me quiero acoger al beneficio, pero es que yo no tengo toda la plata para pagar ahorita. Entonces, ahí es una invitación que les estamos haciendo a que presenten la solicitud de acogerse al beneficio y de aquí hasta antes del 31, ojalá unas 2 semanas antes del 31 de marzo, en el próximo mes, presenten una solicitud de un acuerdo de pago. Nosotros tenemos aquí en nuestra página web www.ugpp.gov.co la posibilidad de que usted suscriba un acuerdo de pago. ¿Qué ventajas tiene ese acuerdo de pago? Es un acuerdo de pago que usted puede hacer hasta 12 meses, es decir, esta obligación usted la puede pagar hasta en 12 meses. Ahora bien, ¿usted cómo la va a pagar en 12 meses? Como usted quiera. Si usted la quiere pagar en 12 meses en una cuota, la paga en una cuota. Si usted la quiere pagar proporcionalmente cada 3 meses, paga proporcionalmente cada 3 meses. Si usted quiere pagar cada 4 meses, paga cada 4 meses. Si quiere pagar un mes sí, 2 meses no, un mes sí, 2 meses no, también lo puede hacer. Lo importante es que usted suscriba ese acuerdo de pago, que lo va a encontrar aquí en nuestra página web. Como les digo, ahorita voy y les muestro la ruta, que lea esas condiciones que están allí definidas para que efectivamente usted pueda ver allí la posibilidad de aliviar esos flujos de caja. Ahora bien, ¿cuál va a ser la posibilidad, cuál va a ser la posibilidad de reducción o también la posibilidad que tiene en este caso? Va a tener la posibilidad de que esa tasa de financiación de ese acuerdo de pago no sea la tasa de usura, que es la que normalmente se liquida, sino que sea una tasa de interés bancario corriente. Es decir, va a ser prácticamente lo mismo que usted haya ido a una entidad financiera, incluso puede ser que hasta mucho más económico, una entidad financiera haya pedido un crédito y haya venido a hacer el pago de esa obligación hasta en 12 meses. Esa es la tranquilidad que usted va a tener, que va a terminar este proceso y va a cumplir con su obligación. En el caso de que haya una sanción, pues la sanción también tiene ese beneficio, es una reducción del 50% para esas sanciones por no envío o envío incompleto de la información. Recordemos que estas sanciones pueden ser muy onerosas, pueden ser hasta de 15.000 VTs, ¿cierto? Si usted después de un año, yo requerí información, no presentó esa información o la presentó, pero no la presentó con los atributos, con la calidad que yo necesitaba, pues le va a aplicar una sanción que puede ser hasta de 15.000 VTs. En esos casos, pues qué bueno saber que hay la posibilidad de reducirse en un 50% esa sanción y pues si bien sigue siendo muy oneroso, pues es un ahorro bien importante ante esta conducta. Los siguientes beneficios que se dieron son los beneficios que están ligados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esa demanda que usted ya ha presentado ante la jurisdicción, como les decía yo, después de notificada la liquidación oficial, si usted aplica el principio de per saltum, puede ser que lo haya dado, o pues si usted efectivamente presentó, esperó a que le notificaran el fallo del recurso de reconsideración y dentro de los 4 meses presentó una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Cuál es la condición para usted acogerse a este beneficio? Si usted está en primera o segunda instancia, lo importante es que usted haya presentado esa demanda, que usted la haya presentado la demanda antes del 30 de junio y que esa demanda haya sido admitida, que esa demanda haya sido admitida
antes de presentar la solicitud para acogerse al beneficio. No obstante, allí tenemos un decreto que reglamentó este artículo 46, el cual permite incluso que ante las demandas que hayan sido presentadas posterior a ese 30 de junio, si ya fueron admitidas, puede aplicar para acogerse al beneficio del artículo 47, es decir, al que estábamos hablando anteriormente. Pero si usted presentó la demanda antes del 30 de junio del 2021 y la demanda ya fue admitida, usted se podrá acoger a este beneficio de conciliación, ¿cierto? Con una reducción del 80% de los intereses y de las sanciones si está en una primera instancia o del 70% si está en una segunda instancia, ¿cierto? Esto es importante que lo tengamos presente porque también aquí es bien sabido que muchas veces estamos en discusión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y al final los jueces terminan dándole la razón a la UGPP y pues en ese caso pues se confirma la obligación. Entonces, qué importante uno decir, oye, aquí tengo una tabla, una salida con una reducción del 80% o del 70%, dependiendo de la instancia en la que me encuentre, de esos intereses de salud, riesgos laborales, subsidio familiar, SENA y CBF. Recordemos que los intereses de sanción, los intereses del sistema de pensiones no están cobijados o no pueden ser excluidos de esta obligación, toda vez que esos intereses, parte de esos intereses hacen parte de la bolsa, si así los queremos llamar, de ahorro de los trabajadores o de los cotizantes, y en ese sentido, pues no puede transarse ninguna obligación por estos aportes. Entonces, en ese sentido, pues eso es básicamente lo que tenemos aquí, estableciendo ese principio de acogerse a estos beneficios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no llegar a este proceso de cobro, ¿cierto? Un proceso de cobro complejo, un proceso de... Queremos saber qué le pasó al doctor. Parece que se le falló el internet. Démosle unos minutitos, por favor. Unos minutitos que me estoy comunicando por el interno con él. Ya volvemos. Aprovechen y tómense un cafecito, un fresquito mientras tanto. Bueno, qué pena con ustedes. Doctora Magallanes, ¿me confirma ya? Sí, le estamos escuchando. Bueno, Eh, perfecto, subir la presentación nuevamente. perfecto, doctora. Bueno, entonces, como les decía, un proceso de cobro que es un proceso desgastante, es un proceso complejo. Al final del día, la administración pues lo tiene que adelantar, ¿cierto? Que tiene unas situaciones adicionales allí relacionadas pues como el embargo, el secuestro de los bienes, pues todo lo que procede para iniciar esas acciones de remate de los mismos, que al final del día terminan siendo
agotamiento para las partes, ¿cierto? Para ustedes como aportantes, pues poniendo en riesgo sus patrimonios, el esfuerzo de toda una vida o esos emprendimientos o esas situaciones. Y por ello, pues es importante que uno evalúe si estos beneficios tributarios, esta posibilidad de tener estas reducciones de sanciones, estas reducciones de intereses, pues terminan siendo mucho más valiosas que quedarme en una discusión, por así decirlo, eterna, compleja, para poder tratar de desvirtuar unos ajustes donde ya han habido pronunciamientos claros de las Cortes al respecto, ¿cierto? Entonces, esa es la dinámica, esa es la invitación. Ahora bien, no les estoy diciendo que no discutan. Si hay que discutir, hay que hacerlo. Yo siempre he dicho que si hay que pelear, la pelea es peleando cuando hay argumentos para darlos, cuando hay soportes, cuando hay evidencias que desvirtúen claramente lo que está diciendo la administración, ¿cierto? Pero si nos vamos a sentar en una discusión larguísima, agotadora, desgastadora, donde ya no hay la posibilidad, pues al final del día no conviene. Y es bueno uno recomendarle eso a sus clientes, es bueno recomendarle eso a las empresas, a las personas que están delegando en una confianza y decirles, mire, yo creo que es mejor que nos acojamos a este beneficio, que terminemos esta discusión. Es posible y y es importante hacer esta claridad que cuando usted decida acogerse a uno de estos beneficios, usted tendrá que acogerse y pagar la totalidad del acto. En un caso, en estos días alguien me dijo, no, yo me quiero acoger al beneficio de terminación por mutuo acuerdo, pero yo tengo un requerimiento para declarar una liquidación oficial y yo ya presenté el recurso de reconsideración, pero yo quiero esperar a ver qué pasa con el recurso de reconsideración, entonces yo me voy a acoger parcialmente al beneficio. Y aquí, pues, digamos que hay unas limitaciones y una de esas limitaciones es esa. Yo, si presento la solicitud de acogerme al beneficio, tengo que pagar la totalidad del acto con sus sanciones, con las sanciones que correspondan, ¿sí? No es posible que yo diga, oiga, me cojo y pago un pedacito, pero por el otro pedacito va a seguir en la discusión. No es posible, ¿sí? Si no se paga la totalidad del acto, se puede perder el beneficio y si se pierde el beneficio, pues se retrotrae toda la obligación, es decir, que hay que pagar todos los intereses que se dejaron de pagar en su momento. Y si no se pagó la totalidad de la sanción, pues hay que pagar el excedente de las sanciones que no se hayan pagado. Entonces, como les decía, quiero mostrarles aquí rápidamente en nuestra página web cómo es que usted puede presentar esa solicitud de terminación por mutuo acuerdo o la solicitud para acogerse a los beneficios. Y básicamente aquí lo que usted va a hacer es entrar aquí hay dos opciones, por así decirlo. Una es acá a través de nuestro banner principal de la página web donde dice hasta el 31 de marzo usted podrá acogerse a los beneficios tributarios de la ley de inversión, artículos 46 y 47. Ustedes pueden dar clic allí en ese vínculo y aquí les vamos a presentar los beneficios tributarios. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Si yo quiero acogerme, porque yo estoy en una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces me acojo a este artículo 46, ingreso aquí y acá me va a decir todo lo que yo tengo que cumplir. Tengo que haber presentado la demanda antes del 30 de junio, no tiene que haber sentencia o decisión judicial en firme, la demanda tiene que haber sido admitida, la solicitud se tiene que hacer antes del 31 de marzo, es decir, lo que les acabo de decir, y aquí vamos a encontrar una infografía muy sencilla donde ustedes van a poder recordar cuál es ese beneficio que van a tener, ¿cierto? Y aquí les voy a decir, oiga, adicionalmente, si usted quiere, puede suscribir un acuerdo de pago hasta 12 meses, ¿sí? Y ese acuerdo de pago tiene la posibilidad de solicitarlo hasta el 31 de marzo. Y la administración tiene hasta el 30 de abril para
suscribir el acuerdo de pago, es decir, para aprobarlo, pero usted tiene que haberlo presentado máximo el 31 de marzo de 2022. Y aquí le vamos a decir, mire, simule el acuerdo de pago. Entonces usted entra, esto aquí va a encontrar, no entro porque usted va a encontrar un simulador en el cual le va a empezar a liquidar la forma y el paso a paso ahorita está en mantenimiento, me acaban de decir que está en mantenimiento, entonces no está funcionando el link, pero usted va a encontrar aquí el paso a paso, cómo usted puede simular ese pago. Ahora bien, tenga en cuenta algo. Esa simulación usted solo la podrá hacer una vez. Si usted hace una simulación y después se arrepiente de esa simulación, tendrá que comunicarse con nuestras líneas de atención al ciudadano. Es bien, pues tengo que ser muy honesto, cada día se van congestionando más las líneas porque la gente está llamando cada vez a preguntar más y a hacer más solicitudes. Entonces tendrá que comunicarse a nuestras líneas de atención para que nosotros volvamos a reiniciar, por así decir, esta simulación del acuerdo de pago. Es decir, que usted cuando entre a ese módulo de simulación de acuerdo de pago, usted hará la liquidación de cómo va a pagar. Entonces usted tiene que hacer cuál es el tip importante aquí. Que si usted dice, mire, yo voy a pagar, yo tengo flujos de caja, entonces yo los 3 primeros meses tengo capacidad de pagar, no sé, 20 millones de pesos. Debo 100 millones de pesos y entonces tengo 20 millones de pesos para pagar los 3 primeros meses. Tengo 30 millones de pesos al sexto mes y por allá al 10º mes tengo un 20% más, 20 millones de pesos más para pagar y al final voy a pagar el resto. Listo. Pero es importante que usted tenga muy claro cuál va a ser ese flujo de caja y cuál es esa posibilidad de pagar, porque en el momento en el que usted suscriba ese acuerdo de pago, ya esa será la liquidación que le va a quedar y eso será lo que vamos a entrar a probar. Sí, y solo si usted acredita la solicitud del beneficio y adicionalmente, pues cumple con todos los requisitos que están definidos para la suscripción de este acuerdo de pago. Bien, eso es importante que lo tengamos claro. Ahora bien, si usted lo que quiere es acogerse al artículo 47, entonces usted entra a este link y va a acogerse a este artículo 47 y acá están todas las condiciones que se establecen para efectos de poder efectivamente presentar acogiéndose este beneficio. Aquí está el link, como les digo, para que usted radique esa solicitud de acogerse a ese beneficio. Esa solicitud usted la puede radicar y efectivamente lo va a enviar a una sede electrónica que nosotros tenemos, donde usted va a digitar su información, ¿sí? Y básicamente aquí vamos a encontrar en sede electrónica la opción de beneficios tributarios y allí vamos a escoger ese beneficio tributario por el que nos vamos a acoger, ¿sí? Entonces, si usted quiere el artículo 47, entonces aquí usted puede a través de este mecanismo online empezar a hacer todo este proceso de ir diligenciando la información necesaria para presentar y acogerse a este beneficio. Entonces, esto es importante, como les digo, que lo tengamos presente, todas las herramientas están aquí dadas, ¿sí? Para que usted efectivamente lo pueda hacer muy fácil. Si usted no lo quiere tramitar a través de nuestra línea virtualmente, entonces usted acá puede descargar el formulario, ¿cierto? Puede diligenciar el formulario, lo imprime, lo diligencia y va y lo radica en uno de nuestros puntos de atención al ciudadano que tenemos en Bogotá o que tenemos en alguna región del país. Usted lo puede, allí en Cali tenemos un punto específico donde usted lo puede diligenciar. Aquí tenemos en el punto clave, entonces allí el centro comercial punto clave, ahí usted puede ir a diligenciar ese formulario, ¿cierto? Y hacer todo este trámite. Entonces, están abiertas todas las posibilidades para que ustedes se acojan a estos beneficios. Hemos diseñado diferentes mecanismos y herramientas que les van a permitir a ustedes efectivamente hacer este trámite, ¿sí? Y básicamente
Aquí usted, por ejemplo, si lo quiere hacer electrónicamente, se me ha olvidado decirles esto. Si usted está autenticado, es decir, si usted crea un usuario, ahí va usted a crear como una mini carpeta, una carpeta privada para que usted pueda consultar cómo va su trámite y todo va a estar allí en esta carpeta. Pero si usted no lo quiere, pues usted perfectamente lo hace y no podrá acceder a esa carpeta, pero podrá hacer el trámite también acá de forma virtual. Y ese será otro mecanismo para que usted pueda efectivamente hacer todo este trámite de forma virtual. Eso es, no sé si tenemos alguna inquietud, doctora María Janet, que el auditorio quiera que resolvamos en estos minuticos que nos quedan y poder así de esa manera dar cierre a la jornada. Marlene, tienes la mano levantada. Sí, mi doctora, estamos acá mirando, hay primero si hay preguntitas en el chat, no hay, pero sí, hay manito levantado. Sí, Marlene Marlene tiene la Ayala. mano. Marlene tiene la palabra para que le haga la consulta pertinente al doctor Acero. Sí, buenas noches para todos, muchas gracias. Yo llegué un poquito tarde a esta reunión y tengo la duda. Por lo que acabo de ver, solamente es cuando la unidad de gestión lo ha requerido. Si yo tengo deudas con alguna de las entidades que debo de aportar, tengo moras, tengo algunos inconvenientes, ¿no me puedo acoger a ese beneficio? No, señora, únicamente cuando la administración, es decir, cuando la UGPP le ha notificado un requerimiento para declarar o corregir por lo menos antes del 30 de junio de 2021. Sobre moras, recordemos, y vale la pena de pronto la pregunta para recordar, que si la mora se generó después de abril de 2020 y hasta la fecha, puede hacer los pagos y no hay cobro de intereses en este momento, porque con ocasión de la emergencia sanitaria se suspendió el cobro de intereses moratorios, digamos que está suspendido hasta que se supere la emergencia sanitaria, se declare superada la emergencia sanitaria y un mes posterior a esa declaratoria de superada la emergencia. Bueno, muchas gracias. Gusto. Muy amable. Mucho gusto. Bueno, no sé, doctor María Janet, no veo más manitos por ahí. No hay manitos, no hay preguntas, no sé por qué, todo muy bien. Ah, sí, Jackie Deiner Hernández también levantó la manita. A ver, aprovechen esta oportunidad que el doctor Acero nos facilita. Doctor Andrés, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo me le va? Doctor, le consulto, cuando ya a una persona le han procedido embargo como tal, ¿puede acogerse pues a los beneficios como hacer un acuerdo de pago o ya ahí no hay nada que hacer? Cuando ya se ha llegado a un proceso de cobro y se han hecho embargos, lo que puede hacer es suscribir una facilidad de pago. Puede suscribir una facilidad de pago que puede ser hasta de 60 meses, ¿sí? Tiene unas condiciones, si son hasta 12 meses, puede suscribir una facilidad de pago solamente con una declaración de bienes. Si es mayor a 12 meses y hasta 60 meses, pues ya hay que dejar unos bienes en garantía. Digamos que básicamente está esa posibilidad y pues allí los intereses moratorios, pues no habrá lugar a disminución de los intereses moratorios ni de las sanciones. Existió, y digo existió porque estuvo vigente hasta el 31 de diciembre, estuvo vigente un beneficio que estaba en el artículo 45 de esta ley 2155, que también contemplaba una reducción del 80% de las sanciones y de los intereses. Ese artículo estuvo hasta el 31 y fue de carácter temporal, o sea, desde la expedición de la ley de inversión social del 14 de septiembre hasta el 31 de diciembre estuvo vigente y se originó o se motivó más bien en
en que con ocasión de la emergencia sanitaria, pues las personas hubiesen tenido o hay una presunción más bien de que no habían podido cumplir con sus obligaciones en razón de la emergencia sanitaria. Entonces, con base en ello, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre. Pero pues ya no está vigente, entonces lo único que tenemos en este momento es poder suscribir una facilidad de pago, que cuando usted suscribe la facilidad de pago, automáticamente se levantan los embargos y pues ya la persona empieza a cumplir con sus obligaciones. Si incumple con esa obligación, pues vuelve otra vez y se inician las acciones y ya se pierde la posibilidad de continuar con un acuerdo de pago. Muchas gracias, doctor. Bueno. Deiner, ¿alguna otra pregunta? Doctora Cere, creo que no hay más consultas. De mi parte, como siempre, agradeciéndole. Usted sabe que este es su espacio y cuando se requiera, aquí estamos esperándolo para que nos deleite con sus enseñanzas y transmisión de todo ese conocimiento de la unidad parafiscal, que siempre está, como dice, de actualidad. Muchas gracias y luego nos reunimos con Astrid para el otro tema. Claro que sí, doctora Marianet, un placer para mí también poder estar con ustedes y espero que tengan una feliz noche. Hasta luego. Bueno, a todos los asistentes, muy buenas noches y que Muchas descansen. gracias, buenas noches. Muchas gracias, María Janet y doctora Cero. Dios les bendiga. Hasta mañana.